y tenemos nuestra parte 76 el día de hoy. 76, Dios mío. Y hemos titulado el estudio de hoy Severidad y Bondad, y cuando leamos el pasaje vamos a entenderlo perfectamente. Severidad y bondad. Vamos, Oscar, si eres tan amable, adelante. Como Dios suele hacer a lo largo de la Escritura, una vez más pone sobre la mesa de la sociedad humana dos paradigmas irreconciliables como un atributo divino indispensable, en donde la severidad y la bondad pueden coexistir sin negarse entre ellas. El dilema de la justicia y la misericordia que sorprendió al mundo cuando cumplió en sí mismo la justicia requerida en la ley de Moisés, en Cristo, en la cruz del Calvario. O sea, Dios lo cumplió en sí mismo en Cristo. Cumplió eso que la ley de Moisés requería en la cruz del Calvario. Siguiente, Oscar, adelante. Pasaje, Tom. Romanos 11, 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Exacto, habla de aquellas ramas del olivo silvestre que fueron injertadas en el olivo original, que era el proyecto de salvación con el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel rechaza al Mesías, y entonces Dios entrega esta nueva administración del Evangelio a otro pueblo llamado la Iglesia, en donde todos nosotros que no somos parte de esa genealogía física de la promesa de Abraham, entramos en esa promesa por medio de una genealogía espiritual, y somos injertados de manera sobrenatural en ese olivo original que es el proyecto de evangelización. Así es que nosotros que hemos sido injertados, dice, tienes que mirar la bondad y la severidad de Dios, porque severidad para los que cayeron y ya no son parte del olivo, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad dentro del olivo. De lo contrario, tú también serás cortado. Siguiente, Oscar. Hoy abordaremos el gran dilema de la justicia de Dios en tres temas que serán clave para su comprensión. Número 1, el gran dilema. Número 2, la severidad de Dios. Y número 3, la bondad de Dios. Vamos a ubicar cada uno de estos aspectos. Vamos primero con el tema 1, que es el gran dilema. Adelante, Oscar. Para poder abordar este tema es necesario aclarar antes que nada que quienes se encuentran en este gran dilema son creyentes salvos. En el principio de su conversión así lo manifestaron. De ninguna manera sería posible estar en este gran dilema sin haber vuelto a nacer en Cristo. O sea, aquí tenemos que ubicar que quienes se encuentran o nos encontramos en este gran dilema ya hemos vuelto a nacer espiritualmente. No es posible encontrarse en este gran dilema si todavía no tenemos la salvación de Cristo. Debemos partir de esta precisa condición para ubicar el conflicto de quienes solemos encontrarnos en esta encrucijada. Este es el gran dilema de la lucha de la carne y del Espíritu Santo, de la justificación y la verdad, de la justicia y la misericordia. Era imposible para ser humano alguno alcanzar la justicia perfecta de Dios, pero Dios lo hizo posible a través de sí mismo. Vamos a verlo. Adelante, Oscar. Tom. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Así es. ¿Cómo pasó esto? Vamos a verlo. Adelante.
Este gran dilema plantea dos opuestos que nosotros estamos a punto de elegir. En esta encrucijada entre dos caminos o de dos caminos, en la que uno lleva a la voluntad de Dios en el camino de obediencia y el otro lleva al deseo de nuestra carne en nuestra locura. Lucha interminable en el libro de los Proverbios entre la sabiduría de Dios y la locura o necedad de la carne. Es justamente la encrucijada que nos encontramos en cada decisión que debemos tomar como creyentes. Siempre tienes que tomar una decisión con respecto a si vas a seguir en la voluntad de Dios o si tus emociones que te están gritando que te vayas por otro camino son las que vas a atender. Pero Dios revela aquí que Él se encuentra también en este mismo dilema junto con nosotros, pues de nuestra decisión dependerá si Dios aplica su severidad o su justicia. Si tomamos la opción de la locura de la carne o aplica la opción de su bondad si preferimos la opción de la obediencia. O sea, nosotros que nos encontramos siempre sin saber si, a veces, ¿no? Caray, ¿le contesto o no le contesto? Porque fue muy grosero. ¿Le contesto o no le contesto? Es que si le contesto, ¿cuál es el escenario de si le contestas? Pues el escenario es que esto va a seguir creciendo, ¿no? Y si no le contesto, pero sería muy injusto que no le contestara, pero si no le contesto, haría la voluntad de Dios, porque Dios me pide que yo ame a todos. Pero es que esto no se puede pasar por alto, porque es una injusticia lo que está haciendo, me agredió. Ok, si yo decido tratar con la justicia, entonces Dios detrás de mí tiene que operar la justicia en mí también. Repito, todos somos víctimas en algún momento, pero todos hemos sido verdugos en algún momento. Todos. Claro, cuando nos proyectamos y nos presentamos ante el juez, siempre decimos, ¡ay, yo, pobre de mí! ¿No? Ponemos los ojitos así de, ¡pobre de mí! Oye, pero tú también hiciste eso, ¿no? Bueno, sí, en un momento de debilidad. Siempre somos muy condescendientes con nosotros, somos indulgentes con nuestra propia maldad. Ah, pero ¿cómo queremos que se castigue la que nos han hecho a nosotros, no? Pero Dios es justo. Él sí es justo. Y lo acusamos de injusticia cuando Él verdaderamente aplica la justicia. Claro, nunca vamos a poder entender su justicia en los términos de nuestra injusticia. Imposible. Así es que Dios siempre está pendiente en el mismo dilema que nosotros. Si vamos a pecar, bueno, entonces yo tengo que aplicar mi justicia contigo si tú vas a pecar. Mi severidad. No voy a pasar por alto esto, no voy a pecar, no voy a reaccionar, voy a perdonar, entonces yo voy a aplicar mi misericordia contigo. Entonces Dios siempre está en el mismo dilema que nosotros atrás de nosotros. Él va detrás de nosotros con la decisión que decidamos tomar. ¿Vas a perdonar? Perfecto, yo estoy contigo y te aplico mi misericordia contigo. ¿Quieres venganza? Perfecto, a ti también te voy a aplicar la misma vara que tú estás aplicando. Es que no puede ser de otra manera. ¿Por qué Dios tendría que ser de otra manera? Si nosotros estamos actuando de esta forma. Siguiente, Oscar. Vamos a leerlo. Este es el pasaje de hoy, el que estamos estudiando. Romanos 11:22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Exacto. Siguiente, Oscar. Uno de los engaños favoritos del diablo es hacernos creer que si elegimos el camino de la locura, la bondad de Dios nos acompañará de algún modo. Sí, ese es el engaño.
Sí, si nosotros nos desviamos en la locura, de alguna forma la bondad de Dios irá detrás de nosotros. Pero es precisamente en este pasaje en donde Dios mismo nos aclara que no es así, que Él es amoroso, misericordioso y bondadoso, pero para quienes quieren el bien, pero es severo, justo e implacable para quienes deciden desviarse hacia la locura. Tiene que aplicarlo así para podernos hacer volver. Claro, envuelto a todo este trabajo de Dios, todo esto está encapsulado en su amor. Al final, todo es porque nos ama, ¿eh? No creas que este trabajo severo es el mismo trabajo que tú le pones a tu hijo cuando quieres que aprenda una lección. Necesito que camines solo, hijo. No te puedo andar llevando así a cada rato porque no vas a aprender nunca a caminar solo. Así es que te voy a soltar tantito, se cae el niño, levántate, 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 síguele, ahí vas, échale, échale. A ver, yo te voy ayudando, síguele, síguele, síguele. Es lo mismo, es ese amor de Dios que quiere que nosotros aprendamos que no es el camino de la injusticia lo que Él quiere para nosotros, es el camino de la bondad. No tenemos, o sea, nos tenemos que salir del camino de la justicia, porque si nosotros nos metemos al camino de la justicia, en realidad estamos utilizando la opción de la injusticia, porque nuestra justicia está completamente corrupta. Siempre parte de un paradigma corrupto y equivocado de cómo queremos que las cosas sucedan. Y Dios contempla todo desde un punto de vista en donde ve todo el entorno perfecto y lo que necesitamos aprender. Por eso es importantísimo ubicar este punto. Quienes hemos aprendido desde nuestra experiencia personal el carácter de Cristo, sabemos que Dios no puede bendecirnos en nuestra locura. Debemos primero renunciar a ella, regresar al punto de inicio en esta encrucijada y tomar entonces el camino de la obediencia desde el principio. O sea, tienes que volver al camino de la encrucijada donde tomaste la decisión equivocada. Tienes que regresar hasta allá. Hoy olvidamos algo en la casa. Nos tuvimos que regresar hasta la casa para tomar lo que se nos olvidó. O sea, no podemos a la mitad del camino decir cosas que se olvidaron, aparezcan, ¿no? No, tienes que ir por ellas. ¿A dónde? A donde se te olvidaron. Y tomarlas. Y oye, es que es tiempo perdido. Pues sí, ni modo, pero hay que regresar. Tú tienes que regresar al camino donde tomaste una decisión equivocada. Tienes que regresar a la encrucijada donde lo tomaste. No se vale que allá por allá arregles y entonces continúes a la mitad de aquello. No, tienes que regresar al camino de donde tomaste, a la encrucijada donde tomaste la decisión equivocada. Siguiente, Oscar. Tom. Isaías 55 del 7 al 9. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos.
Bien, continuamos. No, voy a esperar que baje tantito el volumen, por si no. Ok, entonces, definitivamente no podemos estar juzgando a las personas, ni podemos estar cuestionando lo que Dios está haciendo. No, lo único que necesitamos hacer es pedirle a Dios que siga haciendo su trabajo en nosotros y en cada una de las personas que formamos la familia de Dios. Así es que aquí está clarísimo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Se acabó. Y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué necesitas? Perdón, amor, cuidado, adopción, protección de la persona que te hizo, de Dios. Y Él quiere hacer esto en tu vida. Claro, nada más que nosotros somos como los peces, caray. No nos gusta que Dios trabaje en nosotros y no entendemos que estamos defendiéndonos de su amor. No se trata de que entres a una religión, se trata de que entres a Dios, a una relación personal con Dios en el diseño original de la creación, de toda la humanidad. Nada más que la humanidad se fue por otro lado. Oscar, aquí tenemos la encrucijada. Del lado derecho, el camino de la obediencia a la palabra de Dios, y del lado izquierdo, las tinieblas de nuestra propia locura. ¿A dónde vas? A la ruleta de la vida del lado izquierdo, ¿no? Donde las decisiones y las circunstancias te van a mover de un lado a otro y te van a hacer pedazos. O te vas del lado derecho, donde sabes que Dios va a tener cuidado de ti y donde hay un plan perfecto y precioso en sus manos. Acá todo es apuesta, todo es mover vamos a echarle ganas, mi estimado. Vale, vamos a ponernos de acuerdo aquí, no sé qué, y tus transacciones, y aquí está. Allá está: Dios, voy a esperar en tu voluntad, voy a esperar que tú lo hagas, lo voy a poner en tus manos, y cuando tú lo tengas vas a abrir las puertas y las cosas se van a dar. Y así se dan, así vivo, así vivo. De pronto me entra la locura, me voy por otro camino y me doy cuenta que ¿qué estoy haciendo? Que es Dios, guárdame, perdóname, y me regreso ahí donde está esta persona, y de ahí vuelvo a tomar ahora el camino de la obediencia. Este es un conflicto que tenemos todos en cualquier decisión que estamos tomando. O sea, esta escena la vamos a ver en nuestra vida en cada decisión. Lo que no sabemos es que Dios está detrás de nosotros esperando a ver qué va a hacer Él también. Porque si nos vamos por el lado izquierdo, entonces Él va a tomar de su severidad para tratar con nosotros, porque está esperando nuestras decisiones. Y si decidimos volver y tomar el camino correcto, entonces va a tomar su misericordia y su bondad. Siguiente, Oscar. Es imposible cortar camino y pretender poder llegar sin retroceder. En este escenario debemos regresar de nuestra locura justo a este primer punto de partida, reconociendo y confesando que nos entregamos en manos de nuestra locura, renunciando a nuestros recursos y a cualquier herramienta de nuestra carne, a cualquier estimulante externo que sea un obstáculo para regresar cuanto antes a este punto de inicio. Porque cualquier estimulante, olvídate, nos pierde y nos hace doblemente más perdidos. Y estimulante me refiero al alcohol, la droga, los placeres mundanos y lo que quieras. Tenemos que renunciar a todo y regresar a este punto para permitirle a Dios tomar el control de nuestra vida. Oscar. Ay, perdón, esto estaba viendo, gracias. Este es el sitio espiritual neutro al que Abraham debió volver cuando descendió a Egipto, movido por la locura de su carne. Abraham, que aparece en la Biblia, él tuvo que volver cuando descendió a Egipto.
Este es el sitio espiritual al que debemos volver cada vez que seamos conscientes de que nos hemos dejado llevar por nuestra carne movida por alguna de nuestras emociones. Así es que, Oscar, ahora sí, gracias, Alex. Tom. Génesis 13, 14. Génesis 13 del 1 al 4. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y regresó en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Lo que pasa es que Tom quería ilustrar el pasaje. Entonces él se regresó, volvió a empezar, ¿ya vieron? Génesis 13, 14. Génesis 13, 14. 13, del 1 al 4. Muy bien, definitivamente esto es lo que tuvo que hacer Abraham. Tuvo que regresar. Exactamente al mismo punto de donde había partido. Vamos a verlo, Oscar. Ahí está. Voy a aprender esta maravilla. Este es el lugar de donde partió. Aquí se encontraba Abraham. Acá descendió a Egipto. Y de aquí tuvo que regresar al mismo lugar. Regresó de donde había partido, dice el pasaje. Regresó por sus jornadas. O sea, tuvo que regresar al mismo lugar. Definitivamente. Ahí tuvo que regresar Abraham después de haber descendido. Él salió de la tierra de Ur, después llegó hasta Aram, y de Aram bajó hasta Azor, y de Azor a Betel, y de allí tuvo que a Bérseba, Betel y Bérseba en el Negev, y de ahí se fue a Egipto y tuvo que regresar otra vez. Dios lo llamó nuevamente y le dijo: ¿a dónde fuiste? ¿No? ¿A dónde fuiste? ¿Qué locura te agarró? Siguiente. Bueno, dice la Escritura que Abraham tuvo miedo porque no había suficientes recursos, tuvo miedo de la situación y que sus animales se murieran de hambre. Finalmente y se dio cuenta que no era así. La importancia de este sitio es clave para poder arreglar nuestras cuentas personales con Dios, pues suele ser el último recurso que quiere tomar el creyente cuando ha caído, porque el orgullo y la justificación, los dos pilares de la locura de nuestra carne, el orgullo y la justificación, tratarán de evitar regresar a este sitio inicial de todas las formas posibles. ¿Tomaremos el camino de la obediencia a Dios en cada decisión o tomaremos el camino de la locura de nuestra carne? Segunda pregunta, ¿aplicará Dios su bondad para con nosotros o tendrá que usar de su severidad? Esta historia continuará cada día, ¿no? Esta historia continuará, como acababan las series de aquella época. Decisión tras decisión, de una tentación a otra, hasta que lleguemos con Él a la eternidad. Así será nuestra vida todos los días. Cada momento tendremos que tomar estas decisiones. Y siempre nos encontraremos en esta encrucijada. Oscar, vamos al segundo tema y vamos a hablar de la severidad de Dios. Adelante, Oscar. Ahora comenzaremos con la ruta catártica, porque el escenario de la severidad de Dios es indicativo ineludible de que nos encontramos en el camino de la locura de nuestra carne. La Escritura llama necedad a la locura de nuestra carne, pero culturalmente el término necedad está asociado más con una postura filosófica que suaviza su significado, por lo que será más conveniente utilizar el significado literal de esta palabra, que es precisamente locura, que hace referencia a la locura de nuestra carne. La severidad de Dios es también el recurso de su justicia, pues cada vez que decidamos salirnos de su justicia,
será precisamente su justicia la que nos persiga severamente hasta que volvamos al equilibrio justo de su bien. Así es. Nos va a perseguir la justicia todo el tiempo que tomemos el camino de la justicia. ¿Para qué tomas el camino de la justicia? Tú tomas el camino de la justicia, mi justicia se va, y de la locura, mi justicia te va a estar siguiendo. Porque tú no puedes llegar a este punto, porque tu aparente justicia está sesgada, es injusta. Oscar. Tom. Proverbios 5 del 22 al 23. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Por su mucha necedad perecerá, dice la Nueva Versión de las Américas, traducida directamente del hebreo. Ahora vamos a ver cómo termina. Por su mucha necedad perecerá. Ahora vamos a ver la siguiente versión. Tom. No, espérame, deja que. Ahí está. Proverbios 5 del 22 al 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Exacto, este es el punto. Lo inmenso de su locura, su necedad, su locura. En esta versión, Reina Valera, también traducida directamente del idioma hebreo. Bien, la palabra exacta es locura. Siguiente, Oscar. Aquí entendemos todo, absolutamente todo. La justicia de Dios es un estado único y perfecto, en el que todo es verdadero, bueno, amoroso, bondadoso y completo. Es una línea delgada, infinita, que se mantiene en ascenso permanentemente, pero es inalterable en su estado de perfección. Es inalterable. Es dentro de esta línea gloriosa de justicia que pasaremos nuestra eternidad con Dios. Pero es también la línea que rige aquí y ahora nuestro andar con Cristo. Si nos salimos solo un poco de su equilibrio, nos encontramos en la locura de nuestra carne. De hecho, es imposible salir de su dimensión perfecta, en el estado perfecto de Dios. Siempre que nos encontremos en su dimensión perfecta, en la dimensión perfecta de Dios, no podemos salir de la justicia de Dios. La justicia de Dios es una línea delgada en donde no existe el juicio, solamente existe su justicia, y por lo tanto nosotros nos entregamos en su misericordia a su justicia. Lo vamos a ver ahora. Oscar, vamos a entrar ahí, no se preocupen. Así es, así como esta línea, delgada absolutamente. Todo pasa aquí. Si te sales a la derecha, o sea, hacia arriba, hacia abajo, a un lado al otro, definitivamente sales de su equilibrio perfecto. No puedes salir ni arriba ni abajo. La justicia de Dios es una sola línea delgada, perfecta. Es un estado. Oscar, Oscar. Tom. Primera de Corintios 5 del 6 al 7. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Así es. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Si te desvías un poco, todo se corrompe. No te puedes desviar un poco, un poquito de maldad, un poquito de pecado,
Es imposible concebir esto en la justicia de Dios. Oscar. Para poder salir se requiere de una puerta inexistente en la dimensión de la justicia de Dios. No puedes salir de la justicia de Dios porque no hay una puerta. Para poder salir de esta justicia se requiere de una puerta. Esa puerta inexistente es la puerta del pecado. Oye, pero ¿cómo que es inexistente? Entonces, ¿cómo la puedes tomar? Bueno, lo que pasa es que el hombre decidió salirse de la justicia de Dios con un recurso que Dios le puso. Dios pudo haber puesto al hombre sin ese recurso, pero no hubiera sido justo. ¿Por qué? Porque hubiéramos sido una especie de autómatas, obligados a vivir en su justicia. Así es que Dios puso su justicia, puso al hombre en su justicia y le dio un acceso externo para poder salir de esa justicia hacia la locura. Si tú sales por ahí, ese es el botón rojo de salida. Si tú sales, si tú aprietas el botón rojo y comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no era una manzana, que no sabemos qué era, puedes comer manzana sin problema, que no era, o sea, que era un fruto X, que ya no existe, que era un fruto con una característica especial. Si comes de este fruto, te vas a separar de mí. Y eso es lo que el hombre hizo. Apretó el botón rojo y salió de esa línea de la justicia. Así es. Dios nos ha hecho parte de su justicia a través del Espíritu Santo dentro de nosotros y nos permite apreciar su visión de justicia perfecta dentro de nuestra dimensión de corrupción, en esta dimensión temporal inmersa y afectada dentro del estado de pecado. Este escenario es completamente hostil para la naturaleza de Dios y su justicia, pero es a través de la manifestación de su justicia en nosotros que llama y atrae a otros a su presencia. O sea, en nuestra imperfección se glorifica su perfección. Cada vez que tú arreglas tu vida y otros ven tu vida arreglada, otros no entienden cómo es que tú los perdonaste, cómo es que tú corregiste, cómo es que tú continúas, no lo pueden entender. Pero es precisamente esa vida en la justicia de Dios sobrenatural en nosotros que manifiesta la justicia de Dios para que otros puedan venir a Él. Así es que otros que ven la verdadera esperanza en nuestra vida y deciden venir a Cristo porque pudieron ver los efectos de su justicia en nuestra vida. Oscar. Tom. Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Así es. Mi justicia es perfecta. La injusticia del hombre me va a perseguir a mí. Por lo tanto, los va a perseguir a ustedes. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué matamos a Cristo? Porque no podíamos soportar como humanidad la justicia perfecta que nos condenaba en todo lo que hacíamos y en todo lo que pensábamos. Por eso a la gente incrédula no le gusta la presencia de un creyente, no le gusta ser enfrentado a predicaciones en donde se está poniendo en evidencia lo que está pasando en su corazón. Eso no le gusta. A la carne le gusta que la adulen, que le den pleitesía, que la lleven a un buen lugar, ¿no? Que le den un trato VIP. No nos gusta que nos exhiban ante Dios, no nos gusta que nuestra vida esté exhibida. Pero es necesario que lo entendamos para que nuestra injusticia se manifieste y la justicia de Dios pueda venir a nuestra vida. Ese es el punto.
Oscar. Por eso es indispensable ubicar la importancia de vivir en su justicia. La opción de la vida en el pecado solo nos llevará a un escenario terrible, donde la severidad de la justicia de Dios nos perseguirá de forma implacable, hasta llevarnos de vuelta al punto de inicio, al punto del gran dilema donde todo comenzó, a esa encrucijada. El hombre cree que tiene libertad total sin consecuencias con la justicia de Dios. Nada es más falso que eso. Y la conciencia de todo ser humano lo sabe perfectamente. Todos sabemos que todos daremos cuenta de todo. Lo sabemos. Yo era ateo de ateos y lo sabía. Siendo ateo de ateos, lo sabía. Y sé que mis amigos ateos, que todavía son ateos, sé que están convencidos de esto también. Lo sé perfectamente bien, porque lo platicábamos. A algo tendremos que darle cuenta, decíamos nosotros. Algún tipo de justicia, porque nuestra conciencia lo sabe. No podemos sobornar a nuestra conciencia, no la podemos engañar. Sabemos que vamos a dar cuenta. Dios quiere que estemos a cuenta. Muchos quieren sacar esta certeza de su mente y se entregan a los vicios para tratar de callar esta voz de juicio y sentencia permanente. Pero no cesa. Esta voz no cesa. Siempre dice lo mismo. Pecador, pecador, estás en deuda, vas a dar cuenta, estás en deuda, estás en deuda, estás en deuda. Y sigue pasando el tiempo, estás en deuda. Oscar. Así es, de pronto llegará un día en el que esta línea termine. Y entonces tendremos que enfrentar la realidad y va a pasar. Mira, no te quiero asustar, pero todos los que estamos aquí en algún momento vamos a morir. Definitivamente. Y vamos a tener que dar cuenta. Y nos vamos a enterar de que los sabios más sabios van a estar ahí hincados ante Dios diciendo, es que mis argumentos eran buenísimos. Pues sí, pero esos no te libran de mí, ni te libran de la justicia que tuviste que haber tomado en la cruz. En la cruz. No nos van a pedir que seamos perfectos, no. Nos van a pedir, a la gente que va al juicio final le van a preguntar ¿por qué no se convirtió? ¿Por qué no tomó la justicia de Cristo? Vamos allá, Oscar. Esta es la voz que los hombres quieren apagar en las familias, en las escuelas, en las empresas, en las artes, en las novelas, videojuegos, películas y series, en las ciencias, en las cárceles, en los gobiernos, en los manicomios. Pecador, tendrás que dar cuentas a Dios y lo sabes. Para los creyentes salvos que se han apartado del camino de la justicia de Dios y para quienes estamos luchando la buena batalla de la fe en constante escrutinio, existirá un tribunal de Cristo, a donde todo lo que no glorifique la verdad y la justicia de Dios se quemará. Pero el alma recibirá su investidura de salvación en Cristo y pasará la eternidad en la justicia amorosa y perfecta de Dios por haberse arrepentido y convertido y seguido el camino de Cristo. No porque yo sea bueno, yo soy un perverso que se arrepintió, que pidió perdón y que le dijo a Cristo, yo necesito de tu limpieza en mi vida porque estoy perdido. No porque seamos buenos, no, sino porque hemos reconocido que somos malos y necesitamos al médico, necesitamos la limpieza de Cristo en nuestra vida. Es muy diferente. Oscar. No. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos los salvos, todos los que nos hemos convertido. Nosotros no enfrentaremos el juicio final. El juicio final será para quienes no quisieron
aceptar la cruz de Cristo en sus vidas. O sea, arrepentirse y convertirse con la salvación que Cristo pagó por ellos. Cristo pagó los pecados tuyos y míos. Pagó los pecados de toda la humanidad. Pero solamente los que lo aceptan van a poder ser salvos, van a poder salvarse. Solo los que acepten ese pago de Cristo. Quienes quieren salir por otro camino, quienes quieren escapar y no quieren pasar por la cruz y piensan que su propia justicia y su propia bondad o su propia genialidad los va a salvar, van a tener que enfrentar el juicio final, donde se van a tener que hincar cuando tengan que reconocer ante Cristo que hubo muchas ocasiones que tuvieron y que dejaron pasar para arrepentirse y convertirse. Eso es lo que se va a exhibir en el juicio final, que no quisieron. Oscar. Pero los incrédulos que no hayan pasado por la puerta de la salvación de la cruz del Calvario, donde Cristo pagó nuestros pecados, tendrán que enfrentarse con la justicia de Dios desde su propia condición en el juicio final, en donde quedará claro que todos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, porque Dios puso ante ellos a personas clave que manifestaron ante ellos la justicia de Dios, pero no quisieron aceptar el pago de Cristo por ellos. Este será el infierno, la verdad descubierta ante los ojos de su alma, al saber que rechazaron el único vehículo de salvación que podría sacarlos de la condenación eterna que ahora tendrán que enfrentar. Dios no quiere este escenario para nadie, y por eso lucha por convencer al mundo de venir a su salvación. No, Dios no se regocija pensando, ándale perverso, pues ahora, no. Al contrario, Él quiere que se salven, quiere que todas las almas se conviertan, pero el hombre no quiere, se sigue defendiendo del amor de Dios. Con cualquier argumento, el que quieras. Oscar. Tom. Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Perdón, no queriendo que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero esto es una decisión de cada quien. Síguele, perdón, Tom. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Siguiente, Oscar. Así es. La justicia de Dios es implacable. Por eso Él mismo creó una jugada maestra para que podamos alcanzar su misericordia. Su jugada maestra fue pagar Él mismo en sí mismo las consecuencias legales, espirituales y eternas de su justicia. Dios, siendo uno en los tres, decidió que uno de sí, Cristo, se materializara en la tierra para pagar por nuestros pecados, y otro de sí, el Espíritu Santo, hiciera un trabajo de restauración eterna desde nuestro interior para revelarnos aspectos fundamentales de Dios dentro de nosotros. Todos estos elementos se encuentran trabajando en conjunto con nosotros, que no estamos solos, haciendo una labor eterna en este escenario temporal, material y espacial que eventualmente será completamente destruido, como lo acabamos de leer. Oscar. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos,
eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así es. Una vez que pasemos por el tribunal de Cristo, todos los creyentes que hayamos creído en Cristo, que hayamos entregado nuestra vida y hayamos recibido la salvación que Él logró para nosotros, pagando nuestros pecados en la cruz en lugar de nosotros, todos nosotros que hemos aceptado esto, pasaremos la eternidad hacia una nueva dimensión en donde seremos revestidos con las cosas que le permitimos a Dios hacer en nuestra vida en este tiempo. Es lo que dice aquí. Y ese vestido nuestro será al mismo tiempo nuestra habitación celestial. ¿Cómo? No lo sé. Nadie lo sabe. Estamos hablando de una dimensión que ni siquiera entendemos. Otra dimensión. Yo no puedo entender una dimensión donde no haya tiempo, donde no haya espacio y donde no haya materia. Esa es la dimensión de la que está hablando Oscar. Finalmente vamos a la bondad de Dios. Adelante, Oscar. Cada vez que abordamos el tema de la bondad de Dios, solemos omitir el fondo central y su esencia misma. Debemos depender de la Escritura para entender este concepto en toda su magnitud, a través de la revelación del Espíritu Santo. No hay otra forma verdadera de obtener esta información. Comenzaremos por el principio. Dios es el único bueno de toda la creación. Su ser bueno es un atributo exclusivo. Nadie más lo tiene ni lo puede generar. Esto fue lo que el Señor Jesús aclaró a un joven que quiso llegar a Él justificándose, usando este adjetivo para igualarse con Él. Pero Cristo derribó su falso cimiento central, aclarándole que no hay nadie bueno, sino solo Dios. Oscar. Tom. Marcos 10, del 17 al 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Así es. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Siguiente, Oscar. Tom. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Así es. Todos creen que son buenos, que son leales. Cada uno proclama su propia lealtad, su propia bondad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Ve la pregunta. El libro de Proverbios es implacable. O sea, te acuchilla por todas partes. No le da chance, no te puedes colar por ahí en algún rincón. Ahí te encuentra el libro de Proverbios. Oscar. La narrativa de este singular evento va mucho más allá de una simple anécdota. Es la exacta representación de nuestra equivocada percepción de nuestro estado ante Dios. Creemos que somos buenos y sobre esta mentira construimos todo el escenario de nuestra torcida y equivocada realidad.
llegando incluso al nivel de locura retorcida de juzgar a Dios, poniéndonos como los jueces buenos que cuestionan el proceder de Dios como si hubiera maldad en él. ¿Y por qué Dios dice esto acá? Pero cuestionándolo, como atribuyéndole algún tipo de maldad a él, ¿no? Esta será la mayor condenación. Este es de hecho la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que la justicia de Dios no puede perdonar. Porque niega la salvación de un Dios bueno hacia nosotros, que nos encontramos en un estado permanente de maldad. Oscar. Tom. Marcos 3, del 28 al 30. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Exacto. Que decían, él parte de una condición de un espíritu corrupto. Tú no le puedes atribuir a Dios absolutamente ningún tipo de corrupción. En nuestra percepción equivocada, imagínate que ahora nosotros que estamos dañados de pecado, nos atrevemos a juzgar a Dios como si nosotros fuéramos buenos. Oscar, y ve el relajo que trae el mundo, ¿no? Y las familias, y tu vida y la mía. No. En segundo lugar, este atributo de bueno exclusivo de Dios es una cualidad activa, no pasiva. Al contemplar los montes, los valles y los paisajes espectaculares, así como los diseños diversos y extraordinarios de los animales y la naturaleza, el infinito del universo y de los componentes atómicos diminutos, lo más común es calificar este atributo divino como un hecho consumado y terminado. Pero la Escritura nos muestra que esto no es así. La bondad de Dios está en actividad permanente, pero es eterna, como Él. Existe por siempre y para siempre. Siempre está en acción y en operación. El resultado de esta bondad divina es nuestra existencia, nuestra capacidad de pensar, sentir, observar, escuchar y entender. Oscar. Dios creó todo extraordinario para que nuestra muy limitada comprensión racional sea evidente. La mayor manifestación de la bondad de Dios es la cruz del Calvario. El pago de Cristo por nuestros pecados encierra toda una estrategia eterna de acción permanente en cada persona del mundo. Dios quiere salvar a toda la gente, pero no toda la gente quiere entrar por la puerta del Calvario de la salvación de Cristo, que sigue abierta mientras haya vida. Es por esta razón que la bondad de Dios tiene el límite impuesto por nuestra maldad. Es imposible acceder a la bondad de Dios en nuestra vida personal si queremos acercarnos a Él sin pasar por la cruz. La cruz será el inicio de los escogidos que faltan y el estado de nuestra vida. Oscar. Tom. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Siguiente. Tom. Juan 8, 12. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siguiente. Tom. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siguiente. Tom. Lucas 9, 23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siguiente. Tom. Juan 3, 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Está buscando permanentemente Dios al hombre. Óscar, en su eterna bondad, constante bondad. De hecho, es el rechazo a la bondad de Dios el factor que define nuestra maldad. Esto significa que nuestra calidad de maldad será siempre proporcional a nuestro rechazo de su bondad. Somos malos en la medida que rechazamos su bondad. O sea, quien rechaza a Dios está manifestando su maldad. Absolutamente. Total y absolutamente. En otras palabras, lo que determina nuestra maldad es la ausencia de su bondad en nosotros, así seamos creyentes o no. Además, como creyentes, siempre justificaremos nuestra maldad. Siempre que justifiquemos nuestra maldad, caminaremos en el sentido opuesto de su bondad. Es hasta que entramos por la puerta de la salvación de Cristo que conocimos el atributo exclusivo de su bondad, y es entonces que nuestra maldad quedó expuesta por primera vez ante la perfección de su justicia. Hasta que te conviertes, entiendes lo malo que eres. Mientras tú no tienes a Cristo y su bondad no alumbra tu maldad, tú siempre vas a estar justificándote. Yo me acuerdo cuando yo era un incrédulo, yo sabía que había maldad en el ser humano, y yo decía, es que debería haber un accidente cósmico que nos elimine. Somos un cáncer para el universo. Ya estamos contaminando Marte, ya dejamos en Venus nuestra basura. El mayor riesgo de las estaciones espaciales son toda la basura espacial que está flotando en el espacio. ¿Tú sabes la cantidad de basura espacial que hay ahí? Que está atrapada en la atmósfera terrestre. Pues checa y ve nada más todas las líneas como de meteoritos que entran a la Tierra. Es toda la cantidad de basura espacial, la mayoría de ello, que caen de pronto en algún momento. De tanto chatarra y chácharas que quedan ahí, porque ¿tú qué crees que pasa cuando un satélite deja de funcionar? Ahí se queda, es basura. Claro, en esa vastedad de espacio, pues qué problema hay una cosita. El problema es que ya son millones de cositas que están flotando por ahí. Yo pensaba, es que somos tan malos, somos unos perversos. Antes de que yo conociera a Cristo decía, ¿en qué momento va a haber un accidente cósmico que nos aniquile? Necesitamos que ya no exista la raza humana, que somos unos perversos, somos malvados de hecho. Yo no me libraba de mi propio análisis, pero tampoco sabía lo malo que en realidad era. Hasta que Cristo entró a mi vida, yo pude ver lo malo que era y decía, ah, caray, no es que todo lo veía al revés. Ahora ya hay un propósito por el cual estoy vivo. El propósito es que la humanidad entre en la bondad de Dios. Así es. Hasta que entramos por la puerta de la salvación de Cristo es que conocemos el atributo exclusivo de su bondad. Óscar. Entonces descubrimos que nuestros amores del mundo eran malos ante su bondad. Comenzamos a ver así malo aquello que considerábamos bueno, y bueno lo que antes pensábamos que era malo. La presencia de Dios en nosotros pone una nueva percepción de la justicia, tan radical que no podemos ahora ver como bueno algo que para Dios es malo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Esa es ahora la nueva convicción de cada creyente. Sin embargo, el diablo, el mundo y nuestra carne trabajarán intensamente por vendernos la mentira de que Dios puede tener diferentes enfoques de su justicia en un intento burdo por justificar el pecado. Incluso hay quienes tuercen la escritura para justificar su vida equivocada. Óscar, lo único bueno de nuestra vida es la vida de Dios en nosotros. No existe la bondad perfecta en ninguno de alguna otra manera. Solo la bondad de Cristo manifiesta su propia perfección en humildad, santidad, verdad, amor, paz, unidad, esperanza, luz y bendición.
Hacer el bien de Dios es amar sin condiciones, perdonar sin mirar atrás, dar sin reproche, obrar sin vanagloria, interceder sin cuestionar, en una entrega permanente a Dios para que sea Él quien haga todo en nosotros. Todos los que conformamos la iglesia de Cristo estamos aprendiendo a depender de la gracia de Dios para manifestar su bondad. Algunos caerán de la gracia y otros nuevos llegarán, pero cada uno daremos cuenta de nuestra propia entrega. Conclusión. Número 1. Recuerda que es frente a la encrucijada del inicio de nuestra decisión de pecar el sitio espiritual al que debemos volver cuando hemos pecado. Número 2. No olvides que la opción de la vida en el pecado solo nos llevará a un escenario terrible, donde la severidad de la justicia de Dios nos perseguirá de forma implacable hasta llevarnos de vuelta al punto de inicio, al punto de aquella encrucijada donde todo comenzó. Y número 3, ten siempre presente que es el rechazo a la bondad de Dios el factor que define nuestra maldad. Nuestra calidad de maldad siempre será proporcional a nuestro rechazo de su bondad. Somos malos en la medida que rechazamos su bondad, y lo que determina nuestra maldad es la ausencia de su bondad en nosotros. Por último, Tom, vamos a leer el pasaje. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Siempre cerramos con este pasaje, porque el propósito de Dios es que tú y yo seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos entonces a orar, vamos a dar gracias